Air, water, earth, fire. Magias elementales. ¿Por qué son tan populares en el género de fantasía? Desde bolas de fuego en juegos de rol y videojuegos, hasta ráfagas de viento en el anime, o conjuros de agua en el cine. Es casi imposible encontrar una obra de ficción con base mágica donde estos apartados elementales no tengan su lugar de un modo u otro dentro de su narración. Pero, ¿qué impulsa a que los autores basen tanto el progreso de sus historias en estos componentes de la naturaleza? Bueno, como casi todo en este género, su origen está en la historia real de nuestro pasado. Bueno, casi, más bien en los mitos. La teoría de los elementos clásicos, y me refiero a estos 4 en particular, está muy presente en la mitología de diferentes culturas, desde Mesoamérica hasta Oriente. Hasta el desarrollo de la química moderna, la teoría elemental proporcionaba a las civilizaciones los ingredientes básicos del comportamiento del mundo físico, y por lo tanto, los elementos estaban asociados a sus dioses o entidades sobrenaturales, que posteriormente la fantasía terminó heredando. Pero si hay una fuente que más nos arraigó este gusto por los 4 elementos, fue sin lugar a duda la antigua Grecia, ya que Aristóteles le dio a los 4 elementos un orden natural. La tierra, fuente de sustento, el agua, asociada a la vida, el aire, a menudo asociado con el espíritu y el intelecto en las culturas antiguas, y finalmente el fuego, símbolo de la transformación y la purificación. Y con el pasar del tiempo, el pensamiento renacentista aplicó la teoría elemental a las estrellas, asociando los signos del zodiaco con la tierra, el aire, el fuego o el agua. Como ven, mucho antes de que comenzáramos a fantasear con la ficción, los 4 elementos ya nos acompañaban, en nuestro imaginario, en nuestras historias y en nuestra visión del mundo. No es de extrañar entonces que los autores modernos sigan utilizando y reutilizando estos conjuntos para crear nuevos reinos de fantasía impresionantes. Los elementos impactan. Nos encantan porque son espectaculares, pero más allá de lo visual, su presencia está justificada. Los videojuegos lo aprovechan bien. Los elementos ofrecen inspiración fácil para ataques y hechizos geniales, bolas de fuego, tormentas de hielo, etc. y permiten el tipo de tácticas de piedra, papel y tijera de las que los jugadores nunca parecen cansarse, desde Baldur's Gate hasta Pokémon. Los escritores aman la magia elemental. Se establecen limitaciones a los hechiceros y da pie a soluciones originales, según qué situaciones se enfrenten y qué recursos cuenten. ¿Cómo derrota un mago de fuego a un enemigo? Chamuscándolo. Y uno de aire, empujándolo con una corriente. Cada elemento es más o menos efectivo según qué contexto se muestre. ¿Por qué Avatar fue tan popular? Más allá de sus personajes e historia, lo que enganchó a la audiencia fue su particular magia. Sí, son los mismos 4 elementos que se han visto en innumerables obras, pero la forma en que se empleaban destacaba. No eran los típicos conjuros de hechicería profundos de la magia interna de un mago, no, los elementos eran manipulados por medio de artes marciales. Cada control elemental asociado a un estilo de arte marcial real. Por ejemplo, el agua control se basa en un estilo de Tai Chi, específicamente el estilo Yang, en combinar movimientos suaves con técnicas de respiración, concentración mental y relajación. Por otro lado, la tierra control está basada en el estilo Hung Gar del Kung Fu, en el cual hay una fuerte conexión de los pies con la tierra y fuertes patadas y puñetazos que evocan la masa y el poder de la tierra. Mientras que en otras sagas el poder elemental es una simple arma destinada a dañar a otros y básicamente da igual qué tipo de poder se usa, porque al final solo importa qué tanto poder mágico se emplea para fines destructivos, en Avatar el control de un elemento forma parte de alguien, de su identidad, de su cultura,
de su ser, ya que cada elemento es vinculado a una de las 4 naciones específicas y reflejada en sus tradiciones. El controlar una fuerza consiste en hacer movimientos que fluyan con la naturaleza propia de ese elemento. Pero no se queda ahí. La magia de Avatar es muy consciente que aún dentro de una nación hay diversidad. Piensen en esto, por ejemplo, en los japoneses. Tenemos esta idea de que son personas serias y sumisas a la ley y al orden jerárquico. Pero incluso dentro del propio país nipón hay grandes ejemplos de contracultura que se revelan a este estereotipo. En Avatar, Toph tiene un estilo único basado en la mantis religiosa del sur del Kung Fu, estilo más enfocado en el combate a corta distancia. Y es que si bien existen estilos básicos, cada control tiene sus subgéneros que reflejan en muchos casos las personalidades propias de cada personaje. La magia en esta saga no solo está para medir el nivel de poder de sus integrantes, sino en mostrar la conducta y la percepción del mundo donde interactúan. Ya en términos generales, los elementos como identidad se prestan para crear interacciones interesantes entre personajes. Por ejemplo, ¿cómo interactúa un usuario de fuego con alguien de agua en una situación romántica? ¿Cómo chocan sus personalidades en mitad del conflicto o en cierto contexto y deciden llegar a una solución juntos? La percepción de los 4 elementos básicos es principalmente occidental. Debemos recordar que en zonas como China se habla de elementos como el metal y la madera. Claro está, en otros lados el muy usado rayo. Pero incluso los griegos, además de los 4 básicos, también hablaban del éter. El éter era un material de las regiones celestiales, que a diferencia de los 4 terrestres, no manifestaba cambios en su naturaleza. Es bastante común que en las narraciones, este elemento extra represente una visión del mundo más espiritual. Mientras que el agua, tierra, fuego y aire reflejan la realidad física, el susodicho 5º factor se enfoca más en una percepción espiritual y no tangible, como el tipo luz y oscuridad, más enfocados en la naturaleza humana. Por ejemplo, en Naruto, además de los 5 elementos básicos empleados en la manipulación del chakra para crear los espectaculares jutsus de diferentes formas vistas en la serie, existen también los elementos yin y yang. Mientras el yin está enfocado en la imaginación y espiritualidad, el yang lo está en la vitalidad y el físico de alguien. Estos son la justificación para la existencia de todos los jutsus no elementales, como la posesión de sombras de Shikamaru, o que Choji se vuelva grande y gordo. Sin embargo, en otras obras, el elemento extra es dado al protagonista para diferenciarse del resto de la normalidad de ese mundo, hacerlo especial y ver las cosas desde otra perspectiva, y a la larga tratar de armonizar a las diferentes visiones de los conflictos en curso. Muchas sagas pecan en enfocarse demasiado en la confrontación luz-oscuridad y hacen de lado a los elementos naturales, como suele ocurrir a veces en la primera ley o en la rueda del tiempo. Cuando eres pequeño, tienes que hacer una elección muy importante y que te juzgará el resto de tus días. Elegir tu Pokémon inicial. Puedes elegirlo por su estilo o sus modelos, pero el tipo del monstruito no te dejará indiferente. Este marcará cómo será tu aventura y a qué otras criaturas capturarás para ir equilibrando a tu equipo. Tu viaje cambiará a partir de esta simple elección, del mismo modo que cuando te embarcas en cualquier viaje a través de la ficción, el elemento marcará cómo el personaje central se cimentará en el mundo. El elemento no es solo un recurso para resolver problemas, sino que será parte de la historia, como Quoth y su relación con el viento, o Toph con la tierra, o Thor con el relámpago. Sus elementos son parte de sus esencias como personajes. Si hay algo que odio en ciertas obras es ver que da igual qué elemento usa el protagonista, siempre usará el elemento a toda potencia, convierte esto en esto. Las magias elementales son geniales porque son diversas y las amamos por el simple hecho de que nos vemos reflejadas en ellas.
Vemos parte de sus naturalezas en nuestras conductas y en nuestro progreso. Del mismo modo que una persona no es totalmente de un aspecto, los poderes naturales nos permiten combinarlos y crear cosas nuevas. Y eso en las historias se suele ver como un rasgo de progreso, en control de la magia y en su conocimiento. Como cuando juegas Magic y combinas manás de diferentes tipos para tener las barajas más poderosas. Y luego te das cuenta de que te gastaste todo el dinero de la quincena en cartón caro. Pero la idea está ahí, desde Pokémon a Naruto, pasando por Avatar a las fibras del poder único. Partimos de unos cuantos elementos básicos y lo demás corre por tu cuenta, de nuestra imaginación. Sí, terminarás derrotando al alto mando al final de cada Pikachu aventura, pero lo que importa es cómo lo harás, el viaje antes que el destino. Y díganme en los comentarios, ¿en qué serie les ha gustado cómo usan los elementos? ¿Cuál es su favorito? ¿Y qué combinación les gusta más que cualquier otro, de cualquier índole? En mi caso, yo adoro la Tierra Control de Avatar. Y mi combinación favorita en los Pokémon es la Agua-Tierra. No sé por qué, pero me gusta. ¿Y los suyos?